El domingo pasado hablamos acerca de la tentación de Cristo y dijimos que sin la tentación no había necesidad de la cruz. Es decir, si Jesús, siendo tentado, cede a la tentación, la cruz habría sido de sobra, habría sido una cosa de más. Entonces dijimos también el domingo pasado que la tentación fue un acto, un paso importante en la redención de la humanidad. No fue un acto caprichoso, fue un requisito que había que cumplir y Jesús lo cumplió a cabalidad. Así que esta mañana estamos celebrando que Jesús resucitó, ¿sí? Y hoy es un día para celebrar, hoy es un día para celebrar. La verdad es que nosotros no celebramos a los muertos, ¿cierto? Y nadie celebra a los muertos, nosotros celebramos a los vivos. Y hoy celebramos que Jesús resucitó y porque Él resucitó, luego todos tenemos una esperanza. Así que vienen más canciones y sí, la idea es que hoy podamos simplemente celebrar. Hoy podamos estar gozosos recordando lo que Jesús hizo. Seguramente esta semana nosotros, ¿cuántos vieron la película La Pasión de Cristo? Bueno, yo levanto la mano para indicarles porque no la vi, ¿sí? Ok, ¿les gusta? Es genial, ¿cierto? Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver, hay varias películas que interpretan la obra de Jesús, pero dicen que la de Mel Gibson es la película La Pasión de Cristo, la que más se acerca a la realidad. Sin embargo, dicen que fue mucho más profundo lo que Jesús tuvo que sufrir. Y a veces vemos esas películas y si ustedes son como yo, cuando veo ese tipo de películas, lágrimas vienen, ¿cierto? Recordando todo lo que le costó a nuestro Señor Jesús la cruz, su sufrimiento, su dolor, su agonía, estando en su condición de muerte. Todo eso fue lo que él experimentó desde el apresamiento, cuando Judas lo entrega, hasta el momento en el que él entrega el Espíritu en la cruz. A propósito, muchas personas por estos días intentan mediante el dolor y el sacrificio encontrar el perdón, ¿cierto? Vemos las marchas, los viacrucis, muchas personas por estos días pagan sus penitencias. Nosotros aquí en Bogotá tenemos Monserrate, muchas personas han subido a Monserrate incluso de rodillas, algunos lo hacen llevando elementos en sus rodillas que literalmente laceran sus cuerpos, maltratan sus cuerpos y de una u otra forma eso les hace sentir que Dios puede actuar a favor de alguna manera, a favor de ellos mediante el sufrimiento. Que Dios cuenta esas cosas para bien. Pero ¿saben? En realidad eso no funciona. Nuestro sufrimiento, lastimar nuestro cuerpo, herirnos a nosotros mismos, no cuenta para nada. ¿Por qué? Porque hubo uno que llevó todas las heridas. Por cuanto Él lo hizo, todo ese tipo de sacrificio sobra. Y si es que todos esos sacrificios que nosotros hacemos y que muchas personas acostumbran a hacer como rutina y como ritual por este tiempo, por esos días, cada año, sirviese de algo, entonces como dijo el apóstol Pablo, la cruz de Cristo fue un desperdicio. La muerte de Cristo está de sobra, porque entonces significa que nosotros podríamos haber hecho algo al respecto. La pregunta que nos hacemos es, ¿por qué continuamos ofreciendo ese tipo de cosas? ¿Qué es eso que nos da la sensación de que si sufrimos, entonces Dios lo va a tomar en cuenta? ¿Por qué 2000 años después la gente sigue confiando en ese tipo de prácticas? ¿Saben qué creo yo? Yo creo que la razón es esta, que nosotros buscamos seguridad. Y esas personas y muchas personas, entre más hacen, más seguros se sienten de que por fin Dios va a escucharlos y que van a tener algo seguro en Dios. Entonces acudimos a lo que vemos, lo que podemos tocar, en pocas palabras, el fruto de nuestra imaginación. ¿Por qué? Un Dios que sus exigencias se ajustan a lo que nosotros
podemos idealizar en nuestra mente y en nuestro pensamiento. Entonces, por eso pasan esas cosas. Pero nosotros estamos aquí haciendo algo diferente. Nosotros esta mañana no estamos lastimando nuestro cuerpo. Al contrario, estamos recordando que el cuerpo de Jesús una vez fue maltratado y que ahora nosotros, por la obra que Él hizo, no necesitamos hacer esas cosas. Quiero esta mañana, en primer lugar, que vayamos al Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento, ya les doy el texto, pero en el Antiguo Testamento Dios fijó el sistema ceremonial. Y todo lo que tenía que ver con lo que nosotros hacemos hoy, imagínense hace 5,000, tal vez un poco menos de 6,000 años atrás, un domingo, ¿qué sería un domingo como hoy? Pues seguramente tendríamos aquí un altar, tendríamos un lugar dividido en donde ciertas personas podrían entrar, es decir, ustedes se quedan afuera, solamente yo podía seguir, porque yo sería el único santo, ustedes no. Pero en el Antiguo Testamento eso era lo que pasaba. Estaba el lugar, había un tabernáculo y estaba una cortina dividía el lugar santo del lugar santísimo. Y muchas de esas personas solo podían llegar hasta un momento o hasta un punto de ese lugar. Entonces imaginen todo eso, toda una peregrinación en el desierto, un sacrificio, sangre tal vez. Eso parece un poco extraño, ¿cierto? De hecho, yo pienso en todas esas imágenes y me da un poco de temor. Pero Dios mismo estableció eso en el Antiguo Testamento. De hecho, muchos animales eran sacrificados. Muchas vidas inocentes eran sacrificadas. Me refiero a vidas de animales. Pero cada vez un animal tenía que morir. Un inocente tenía que entregar su vida. Y dentro de todos esos sacrificios hay un sacrificio que es un poco diferente. Y de hecho es un poco diferente porque se celebraba una vez al año. Una vez al año. Y saben, ese sacrificio llama el día o el sacrificio por la expiación o el día de la expiación. Y pasaba solo una vez al año. De hecho, el pueblo judío creo que nos gana a nosotros, los colombianos, en festividades. Ellos celebran muchísimas fiestas y algunas fiestas que son bastante prolongadas en días. Pero ¿saben? El sacrificio o el día de expiación es un sacrificio o una fecha que se celebraba una vez al año. ¿Y qué quiere decir expiación? Es el acto mediante el cual el pecado es cubierto. Eso significa expiación, un sacrificio de sangre. Un sacrificio de sangre. Entonces, Dios mismo estableció eso. Ahora, ¿ustedes recuerdan lo que pasó en el Génesis? Cuando Adán y Eva pecaron. Ellos fueron, ¿y con qué se cubrieron los cuerpos? Con hojas, ¿cierto? Con hojas de higuera, seguramente. Pero Dios, ¿qué hace? Dios dice que sacrifica un animal, de ese animal saca pieles y cubre la desnudez de ellos. Y saben, ese es el primer sacrificio que nosotros vemos en la Biblia. Un inocente tuvo que morir para el hombre poder cubrir lo que en ese momento de una u otra forma simbolizó o ellos detectaron como pecado. Y Dios les dijo, no, esa es la forma de ustedes. Un inocente tiene que morir. Y luego, más adelante, en toda la ley, vemos que Dios exigía en el día de la expiación que un inocente, que un animal fuese sacrificado. Era la única forma de que pudiera presentarse el sacerdote delante de Dios en representación de toda la humanidad. Siempre hubo necesidad de un sustituto. De hecho, eso me parece interesante. Porque si el hombre había pecado, ¿quién debería morir? El hombre. Pero Dios, a cambio de una vida humana, siempre buscó un sustituto. Es más,
Si esa persona moría, bueno, pues simplemente, como algunos dicen, ese sería el final de todo. Y moría estando en esa condición de pecado. Pero Dios siempre buscó la figura de un sustituto. Así que quiero que vayamos a Éxodo, capítulo 26, versículos 31 al 34. Ahora, al haber un sustituto, era Dios también diciendo, mira, no hay forma de que tú lo puedas hacer por ti mismo. Y eso es también interesante. Si nosotros pudiésemos pagar esa deuda o el precio por nuestro pecado, pues no habría necesidad de un sustituto, pero Dios siempre lo pidió. En Éxodo 26, versículo 31, dice, también harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa, con querubines, y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro, sus capiteles de oro sobre basas de plata. Y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí el velo adentro, del velo adentro el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Simplemente para no ir más lejos, estamos celebrando y ustedes y yo necesitamos el perdón de Dios. Hemos entendido esa realidad. Pero solamente una persona puede pasar esa puerta de madera. Ustedes y todas las demás personas se quedan afuera. Eso era lo que pasaba. Y entonces ustedes están allá afuera, expectantes, esperando si Dios va a recibir ese sacrificio o no va a ser aceptado por Dios. Ahora, ustedes están allá afuera, no pueden ver lo que está pasando aquí, pero ustedes necesitan el perdón de Dios. Eso es un poco fuerte. Eso crea mucha expectativa. Solo el sacerdote podía entrar al lugar santísimo. Solo él podía hacerlo. Y lo hacía una sola vez al año para ofrecer sacrificio por todo el pueblo. Ahora, ¿saben qué es lo interesante? Lo interesante de eso es que el sacerdote primero tenía que ofrecer sacrificios por él. Ahora, ¿pueden imaginar eso? Toda nuestra fe, todo el perdón de nuestros pecados descansando en un hombre pecador como usted y como yo. Esa era la realidad en el Antiguo Testamento. El sacerdote podría ser rechazado incluso si él no hacía el ritual como Dios lo esperaba. Pero al fin y al cabo era un hombre. De hecho, la historia secular habla de que algunos sacerdotes entraban al lugar santísimo llevando unas campanillas en sus atuendos. ¿Y saben para qué eran esas campanillas? Porque mientras el sacerdote estaba adentro y se estaba moviendo de alguna manera, las campanas estaban sonando. Y mientras esas campanas sonaban, la gente que estaba allá afuera tenía esperanza. Tenía esperanza. Imaginen ustedes donde esas campanas dejaban de sonar. ¿Eso qué significaba? Que el sacerdote había muerto porque no estaba preparado. Porque algo había fallado. Y eso era un margen de error inmensísimo. Pero también la tradición dice que algunos sacerdotes entraban con una cuerda. Imaginen ustedes, nadie podía entrar a ese lugar, solo el sumo sacerdote. Así que si ese sacerdote llegase a morir, pues ¿quién iba a sacar el cuerpo? Dicen que, y eso es tradición, eso no está en la Biblia, pero es tradición muy fidedigna. Dicen que la idea de que ese sacerdote entraba ya atado por una cuerda es porque necesitaban sacar su cuerpo. Ahora, ¿no les parece a ustedes que eso es bastante complicado? Ustedes y yo, con nuestra esperanza puesta en un hombre que simplemente puede morir. ¿Qué tan seguro es que un pecador ofrezca sacrificios por otro pecador? Hebreos capítulo 5, versículo 3 nos habla de esto un poquito.
El capítulo 5, versículo 3 de Hebreos dice, y por causa de esta debilidad debe ofrecer sacrificio tanto por sus propios pecados como por los pecados del pueblo. Esa era la realidad del sacerdote en el Antiguo Testamento. Saben, si yo hubiese estado allá afuera, hubiese estado muy preocupado. Cada año, muy preocupado, preguntándome, ¿será que ese hombre sí se preparó? ¿Será que ese hombre sí ha estado obediente a Dios? ¿Será que sí siguió las pautas al pie de la letra? No es diferente en nuestro tiempo cuando confiamos en nuestros propios esfuerzos. Y en la tradición de año tras año peregrinar en medio del dolor inducido con la esperanza de por fin ser perdonados, ¿saben? Eso no es nada seguro. De hecho, es lo más inseguro. Entonces, esta mañana estamos conociendo una historia diferente. Vamos a conocer la historia del verdadero sacrificio y del verdadero sacerdote que se entregó de una vez y para siempre. Así que si tú estás seguro de tu perdón esta mañana, si tú estás seguro de que Cristo ya ofreció el sacrificio de una vez por todas por tus pecados, entonces creo que vamos a poder seguir cantando. Y yo creo que dependiendo de la respuesta y de nuestro estado esta mañana, vamos a celebrar o vamos a lamentarnos. ¿Saben? Muchas personas esta mañana se están lamentando. Se están lamentando de sus propias heridas causadas a propósito de buscar un perdón. Pero si nosotros nos sentimos perdonados esta mañana, entonces, en vez de lamentarnos, vamos a celebrar. Y yo quiero. La última semana de Jesús antes de la cruz, creo que fue una semana de mucha expectativa. Es como si la esperanza había llegado, pero se había vuelto a ir. Esa última semana, de hecho el domingo pasado, nosotros celebramos, o se celebra el Domingo de Ramos. ¿Y qué es el Domingo de Ramos? La entrada triunfal de nuestro Señor Jesús. Y le hicieron calle de honor y aplaudieron, y creo que por única vez, o por primera vez, y creo que esa fue la única vez, el pueblo reconocía a Jesús como su rey. Eso pasó el domingo, pero luego el viernes, esa misma multitud que había aplaudido y que había hecho calle de honor a Jesús, era la misma multitud que gritaba, crucifícale, crucifícale. Así cambian las cosas los humanos. Así somos nosotros. Había demasiado en juego esa semana. Y parecía que no hubiese espacio para un milagro más. ¿Saben? Cuando uno mira la vida de Jesús, su ministerio terrenal, si había un momento en que era necesario un milagro, era en esa última semana. Pero interesantemente, Jesús esa semana no hizo ningún milagro. Y eso es bastante llamativo. Todos los milagros los hizo antes. Pero esa última semana, desde la entrada triunfal hasta el momento en que es crucificado, no hay un milagro. Pero creo que un buen héroe se hubiese guardado el mayor milagro. Tal vez el milagro quisiera que la cruz fuera inevitable. Tal vez un milagro quisiera que el pueblo nuevamente tuviese la esperanza. Un milagro que le hiciese bajar de la cruz. ¿Recuerdan ustedes que en ese momento alguna persona le dijo o le decían a Jesús, si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz, sálvate a ti mismo? Pues ese era un momento para haber hecho tal vez un último milagro. Sin embargo, las esperanzas cayeron. Después de todo, no era muy difícil entender la teoría o aceptar la teoría de que la muerte es el fin de todo. Jesús había muerto. Todo estaba acabado. El proyecto de traer el reino de Dios a la tierra había llegado a su fin con la muerte de Jesús. Así que eso era simplemente un fracaso. Ya no había nada que hacer. Es como si el enemigo hubiese triunfado, como si la muerte hubiese logrado su objetivo. Imagino que por un instante el enemigo celebró.
lo que no pudo hacer en el desierto cuando tentó a Jesús, seguramente en este momento lo estaba haciendo. Y de hecho, si hubo un instante para que el enemigo celebrara después del pecado de Adán y Eva, era este. Porque el Hijo de Dios, el Mesías prometido, había ya terminado en una cruz. Entonces, tendríamos que seguir por el método antiguo. Año tras año, depender de la santidad de un hombre, de la inocencia de una criatura, para esperar el perdón por nuestros pecados. Así que es como si la esperanza con la muerte de Jesús se hubiese ido. El cuerpo de Jesús había sido puesto sobre el madero, eso pasó el viernes. La lanza había testiguado de su muerte. El sol, ustedes recuerdan, se había ocultado. Todo había cambiado. Y de hecho, en ese momento de incertidumbre, un soldado romano hacía una reflexión, y la reflexión era, en realidad, este era el Hijo de Dios. Pero todo había acabado. No había esperanza, si es que todo queda ahí. Así que, qué bien le vendría a Jesús un milagro más justo en ese momento. Pero no pasó, sino que la cruz llegó y Jesús entregó su vida. Quiero que miremos Juan capítulo 19, versículos 28 al 30. Juan capítulo 19, versículo 28 dice: Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que se cumpliese la escritura, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos se empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Y este es el final de todo. Este es el final de todo. Pilato se había lavado las manos, Barrabás había sido liberado en cambio de Jesús. Eso no cambió las cosas. Pedro había llorado amargamente producto de haber fallado a Jesús. Era un hombre sumido en la frustración. Los otros discípulos, ¿saben qué habían hecho? Habían regresado a sus vidas normales, cabizbajos, tristes, como si todo en realidad hubiese acabado. Y después de todo, Jesús mismo lo había declarado. Jesús mismo dijo, todo consumado es. Todo está acabado. Para muchos eso fue literal. Para muchos fue, Dios está muerto. Para muchos fue, hemos matado a Dios. Para los soldados romanos es, hemos matado al rey de los judíos, al Mesías. Para el enemigo, todo consumado es, seguramente fue, he vencido por fin. Para los discípulos, quizá un todo acabó. Tenemos que volver a nuestra vieja realidad. Sin embargo, todo consumado es, funciona así, a la manera de los hombres, pero no a la manera de Dios. Todo consumado es, a la manera de Dios, no es otra cosa, sino que el plan perfecto para el cual Dios, hecho hombre, había venido a la tierra, se había cumplido. El perfecto Hijo de Dios había entregado en su totalidad la vida en la cruz. ¿Qué seguía? Pues seguía lo más importante. Si bien Jesús no hizo ningún milagro en la última semana, es porque el mayor milagro todavía estaba por acontecer. Y para que el mayor milagro tuviese lugar, entonces Él debía entregar su vida. Si Él no dice, todo consumado es, entonces no tendríamos lugar para el milagro más maravilloso que podamos experimentar. En Juan capítulo 3, versículos 13 al 15, eso fue iniciando de una u otra forma su ministerio. Jesús dijo, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado.
sea resucitado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Puede que en la misma mente de los mismos apóstoles todo hubiese acabado y que la promesa de que Él resucitaría hubiese sido olvidada por el dolor y el sentimiento del momento. Sin embargo, en el plan divino, todo consumado es, significaba y significa que Jesús ha muerto, que era necesario que así fuera, pero que las cosas no acababan ahí. Todo consumado es significa que el perfecto e inocente Hijo de Dios había cumplido la misión de entregar su vida por todos los pecadores. Nadie jamás lo había hecho, y aun si alguien intentara hacerlo y lograra hacerlo, su muerte no lograría absolutamente nada. Así que todo consumado es, en la mente y el plan de Dios, es esto. Sin la muerte, sin el derramamiento de sangre, no hay perdón de pecados. Sin la resurrección, no hay victoria sobre la muerte. Y todos sabemos, y esta mañana celebramos, que Jesús resucitó. En las palabras del apóstol Pablo, 1 Corintios capítulo 15, versículos 14 al 19, el apóstol Pablo dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis muertos en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron, y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es: si Cristo no resucitó, ustedes están siendo engañados. Ustedes siguen una mentira. Todo lo que ustedes hacen domingo a domingo, todas las oraciones que ustedes hacen cada mañana, todos esos principios que leen en la palabra de Dios y que tratan y luchan de aplicarlos día a día, son en vano. Porque si Cristo no resucitó, nada de lo que nosotros creemos y hacemos y esperamos tiene sentido. Todo es en vano. Entonces, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es el pilar de nuestra salvación. Es lo que hace la diferencia entre Jesús, nuestro Salvador, el Salvador del mundo, y cualquier otro mártir, cualquier otro profeta, cualquier otro mensajero de Dios. Nuestro Señor resucitó y entonces tenemos esperanza, tenemos la certeza de la victoria. La tumba no es un mito, la tumba vacía no es un mito, es la historia de amor más maravillosa que podamos escuchar, sublime y transformadora que la humanidad haya escuchado. Nosotros no alabamos a un Jesús muerto, nosotros no alabamos a un Dios derrotado, nosotros celebramos a un Dios vivo que, aunque murió, resucitó y vive para siempre. ¿Tú crees en ese mismo Jesús? ¿Tú crees en ese mismo Dios único y capaz de dar vida? Quiero que, por favor, abran sus Biblias en 1 Corintios, o mejor, si pueden leerlo aquí al frente. Con eso permanecemos así. 1 Corintios capítulo 11, versículo 23 al 29, habla acerca de lo que acabamos de cantar, que nuestro Señor Jesús vino a la tierra en condición como uno de nosotros, que fue muerto, que fue sepultado, pero que al tercer día resucitó. Y saben, el apóstol Pablo, que es quien escribe esta carta a los Corintios, él no estaba en ese momento, pero él fue partícipe de una manera especial de lo que Cristo había hecho. Y él les escribe eso a la iglesia que estaba en Corinto. Leemos ahí en el versículo 23 de 1 Corintios 11. Dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado,
que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Eso es lo que conocemos como la última cena. El versículo 25 dice, asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Esa última parte de ese versículo me encanta. Hacemos esto hasta que Él venga. Él va a regresar un día por nosotros. Y el apóstol Pablo hace algunas aclaraciones o algunas recomendaciones antes de que la iglesia participa de la cena del Señor. En el versículo 27 dice, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Así que, iglesia, si los que estamos aquí hemos aceptado a Cristo como Salvador personal, como el Señor de nuestras vidas, y lo hemos manifestado en las aguas del bautismo, yo le invito para que participen y tomen la cena del Señor. Si hay alguien que reúne estos requisitos y no tiene y va a participar de la cena y no la tiene consigo, por favor puede levantar la mano y con eso podemos pasársela. Espero que todos la tienen, que todos están listos para participar. Pero si tú no has aceptado a Cristo como Salvador personal, si no has tenido el perdón por tus pecados de una manera consciente y no ha habido un momento en tu vida en el que sientes y puedes decir que eso pasó, hoy es el día en que tú puedes dar ese paso. Y puedes hablarnos, tal vez al final de ese servicio, puedes hablarlo, compartirlo con la persona que te invitó a este lugar esta mañana. Y podemos hablar acerca de estas cosas. Así que antes de dar gracias por el pan, que es símbolo del cuerpo de Cristo, sacrificado en la cruz, y el vino, que es su sangre derramada en la cruz, yo quisiera que tomáramos un momento para ponernos a cuentas con Dios. Yo no sé si tú has imaginado algún momento en el que el Señor venga. ¿Has pensado alguna vez cómo será su regreso? La Biblia nos da algunas nociones de cómo va a ser. Pero ¿te imaginas ese día ver cara a cara a tu Salvador, a nuestro Señor? Que como el apóstol Juan escribió, que podamos verle, que podamos tocarle. ¿Cómo creen que será ese día?